Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre el incremento de la violencia en nuestro país y para ello hemos convocado a dos expertos. En primer lugar, Axel Romero, experto en seguridad ciudadana, ex viceministro de Gobernación, y Oscar Morales, abogado, analista político y también experto en temas de seguridad ciudadana. Ambos, muchas gracias por acompañarnos. Axel, hemos tenido el gusto de tenerlo en otras ocasiones y hemos analizado precisamente el incremento en la inseguridad en el país. Hace 3 meses hablábamos de este tema, ya se veía una tendencia y lo que hemos visto en los últimos 6 meses es un incremento sustancial, ya no solamente en la percepción de la inseguridad, sino los datos nos están diciendo que se están cometiendo más crímenes en el país. ¿Cómo lo podemos ver ya con 6 meses de esta tendencia de forma continua? Bueno, la seguridad nosotros podemos medirla desde dos perspectivas. La primera es la de percepciones, en donde definitivamente la materia está reprobada, porque la sensación de inseguridad es altísima, aunque pues obviamente este es un poquito más difícil de medir. Y la segunda forma es la de medirla por medio de los registros administrativos. Cuando nosotros observamos los registros administrativos prácticamente de todo el año, nosotros vamos viendo un comportamiento elevado en los delitos contra la vida y los delitos contra las personas, lo que son lesiones, digamos, y homicidios, aunque quizá el delito de los robos, los delitos contra la propiedad han venido teniendo la misma tendencia que teníamos en los últimos 15 años. Esto puede ser atribuible a varias formas en que se ha venido trabajando el tema de la seguridad. Desde un punto y una perspectiva muy personal, habiendo trabajado durante muchos años el tema de prevención de la violencia, creo que es precisamente uno de los factores que ha ido haciendo falta en un abordaje estratégico que permita no solo el análisis de los números, sino cómo nosotros podemos desde el análisis territorial, desde lo comunitario y desde lo municipal, tener un abordaje muchísimo más apropiado, porque el fenómeno delictivo en el territorio nacional varía mucho dependiendo del tipo de comunidad, la construcción territorial y la cultura, por ejemplo. Claro, Oscar, ¿cuál es la perspectiva suya? Axel nos mencionaba algunas tendencias. Lo cierto es que 2024, las estadísticas nos dicen que se continuaba con una tendencia estable en el tema de la inseguridad, el tema específico de homicidios. Pero lo que nos dicen los datos, no es percepción, los datos, es que 2025 se ha incrementado. Y pareciera que este cambio sucedió en poco tiempo. ¿Cómo explicar algo que sucede de forma tan súbita? Bueno, yo creo, Paul, que hay que tener claro los antecedentes del tema de seguridad nacional, porque eso es un tema de seguridad nacional ya. Primero tenemos que tener claro que vivimos en un mundo de impunidad. Las cortes y los juzgados no están haciendo un trabajo eficaz en el control del crimen que se está ocurriendo. Mucha impunidad, mucha gente que sale libre sin ninguna consecuencia en los delitos que ha cometido, y esta percepción en la gente criminal dice, bueno, aquí son digamos, sanciones pequeñitas o no hay debidos procesos, podemos comprar a los jueces en algunos casos, podemos manipular la justicia y todo eso permite que esa afluencia de crimen siga creciendo. Otros factores que inciden son, digamos, los estados, digamos, la situación económica del país en algunos casos, en algunas sociedades, en algunas comunidades donde la gente no tiene acceso a trabajos, no tiene acceso a riqueza y la forma más fácil de hacerlo es a través de la criminalidad. Creo que también hay que destacar un punto político. Creo que este gobierno, digamos, es el último que estamos viviendo y por eso las percepciones se aceleran un poquito más porque ha tenido muchos temas que han sido desinstitucionalizados, que han sido abandonados y que hoy por hoy los estamos pagando. Por ejemplo, el tema de las cárceles.
El tema del sistema penitenciario no es nuevo. Es un sistema que gobierno tras gobierno se viene administrando en crisis, pero no se viene mejorando. Y una remoción simple de un edificio, ponerlo en láminas nuevas, cámaras, no va a cambiar ese sistema. Entonces, todos estos factores y muchos más que los números están quizá en algunos casos reflejando, no los estamos atendiendo de la manera adecuada. Se requiere de un esfuerzo interinstitucional para poder atacar ese tema de manera coherente. Axel, el tema del sistema penitenciario del país. Vimos la crisis que se ha vivido pues, en estos días con algunos de los reos tomando como rehenes a miembros del sistema penitenciario. ¿Cuál es la lectura? ¿Se está perdiendo el control en las cárceles? El ministro dice que el enfoque que le ha dado en esta oportunidad es de confrontar básicamente a las maras y que en ocasiones anteriores se había escogido por pactar de alguna forma con ellas y que, digamos, el hecho de no pactar de alguna forma puede estar explicando lo que está pasando en temas de seguridad, el incremento de la violencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que lejos de pensar en que se está perdiendo el control de las prisiones, creo que en los últimos días ha habido unos intentos de controlar la situación de las prisiones, porque no están en control. El hecho de lo que se está intentando de hacer el aislamiento del círculo interno de las pandillas, que son quienes controlan el tema de las extorsiones, definitivamente ha provocado la última revuelta dentro de la prisión y la detención del mismo personal. Y yo creería que una decisión muy acertada que se tuvo fue el cambio del viceministro de Seguridad, de traer a una persona que tiene mejores calidades para el tema de control de la seguridad y el intentar tener el aislamiento de los líderes de las pandillas. Obviamente va a ser necesario tener una transformación muchísimo más a profundidad con respecto del sistema, no solamente tener una prisión, sino un sistema completo que tiene que ser transformado. En anteriores oportunidades, hace unos 8 años se trató de hacer un proceso de nuevo modelo penitenciario con un nuevo sistema de controles, con un perfilamiento nuevo de custodios, con una administración completamente distinta que nos puede llevar a mejorar este sistema. Quizá es un intento tardío de en este momento tratar de tomar el control. No se había hecho ninguna acción extraordinaria durante el último año y medio, más que lo mismo, que son las requisas, ¿verdad? Pero eso es como lo que tradicionalmente se mantiene. Y quizás lo que haga falta es un análisis a mayor profundidad de la ruta que debe de seguir el sistema penitenciario para salir de la situación en la que está actualmente, lo cual nos llevará más de un periodo de gobierno y empezar a pensar en el tema de seguridad a largo plazo y no solo coyunturalmente. Oscar, usted ya lo mencionaba, el sistema penitenciario. No tenemos al final una cárcel de máxima seguridad y ya usted lo decía, lo que se hizo fue remozar de alguna forma sobre infraestructura ya existente. Desde el periodo anterior, el presidente Yamatei ya se hablaba de la construcción de una cárcel de máxima seguridad, pero la noticia que nos hemos enterado en días recientes es que pues, va a ser prácticamente imposible construirla en donde originalmente se había pensado, que era en Escuintla, por un tema de terrenos y de falta de certeza jurídica sobre la propiedad, y ahora se está repensando el proyecto. ¿Se puede enfrentar a estos grupos, a las maras, sin tener un sistema o una cárcel de máxima seguridad que los neutralice en su capacidad de operar, digamos, a todas las estructuras que están fuera y que básicamente los mandan desde adentro? ¿Cuál puede ser la reacción de estas maras ante ese intento de confrontarlos de parte del ministro? Bueno, yo creo que es muy peligroso el tema porque las maras, como todo grupo criminal, hacen un intento, tratan de ver cuáles son sus capacidades. El día de ayer
Veíamos ese intento número uno, que incluso llegaron a secuestrar a los guardias y gracias a Dios no hubo mayor, digamos, afectación en la vida. Pero esto es un signo muy claro. Evidentemente las instalaciones físicas de los centros carceleros no llenan los requisitos que se requieren para grupos de poder tan graves como estos, porque estos grupos tienen poder tecnológico, económico, fuerza letal, en fin, hay muchas cosas que el sistema penitenciario no tiene. Los mismos agentes penitenciarios son vulnerables dentro de ese sistema. Ellos mismos forman parte de este embrollo, porque acuérdense también que un factor causante de estas situaciones es la corrupción interna. No hay posibilidad de que un reo adquiera un teléfono sin que haya participado en esa etapa del proceso de captación del teléfono la parte del sistema penitenciario o la facilidad de romper los protocolos. Es decir, hay tanta debilidad. Por eso yo digo, para empezar a frenar este punto, es necesario definir una política, como decía Axel, a largo plazo. No, digamos, seguir resolviendo la crisis, porque eso lo están haciendo todos los gobiernos por obligación. Pero necesitamos una política de Estado que involucre a todos los entes importantes en este tema, Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, en fin, para rediseñar, para fortalecer la infraestructura física en cárceles que sean apropiadas. Aquí las cárceles son salones digamos, sociales, donde coexisten 20, 25 presos, y lo que hacen ahí es planear. Si entra una persona ajena a ese centro, lo vuelven un criminal. Entonces, no existen centros penitenciarios apropiados para, digamos, reos de alta peligrosidad. Ese es un tema. El tema tecnológico. A estas alturas seguimos discutiendo por qué se pueden seguir comunicando por teléfono. Eso debería estar ya cortado de tajo, pero no lo hacemos. Entonces, estamos dando miles de pasos, pero dispersos. Necesitamos integralidad. Axel, ya usted lo mencionaba. Decía que vamos tarde con el tema porque se tuvo que haber iniciado desde el primer día de este gobierno, pero todavía se puede rescatar la política de seguridad. Y algo muy importante que ya lo mencionaba Oscar al inicio. Al final, esto no depende solamente del Ministerio de Gobernación, también depende de que haga su trabajo el Ministerio Público y, por supuesto, los jueces, para no estar capturando criminales y luego salen a los pocos días a delinquir nuevamente. Y pues tenemos casos de criminales que han estado pues, muchas veces en la cárcel y salen 15, 16 veces. ¿Cómo afrontarlo de forma integral, como lo dice Oscar? Pues yo creo que tenemos que retomar algunas acciones que se hicieron en el pasado que dieron resultado. En primer lugar, hay que recordar que el momento en que hubo el quiebre del aumento de la estadística criminal y empieza a bajar, es el resultado de un pacto nacional de seguridad y justicia y el pacto por la seguridad, la justicia y la paz, en donde los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y ministerio público, llegan a ciertos acuerdos en donde las acciones se empujan en conjunto. En este momento es sumamente difícil, en donde hay un rompimiento de colaboración entre el encargado de investigar y la policía o el Ministerio de Gobernación, o cuando tenemos indicadores perversos de eficiencia, como es el tema de la reducción de la mora judicial. Esto significa que si un auxiliar fiscal no tiene resultados en la investigación de su proceso por 30 días, vota el caso. Entonces, esas cuestiones tienen que dejar de pasar y tiene que verse una acción coordinada y conjunta a modo de que los poderes del Estado se pongan de acuerdo en el modelo de seguridad que necesitamos. El Consejo de Política Criminal no es ni nunca fue una mala idea. El hecho de tener una instancia que haga este proceso de coordinación es importantísimo. Y por el otro lado, definitivamente tener planificación territorial muchísimo más afinada que permita que los procesos de investigación y operativos sean de acuerdo a las necesidades de cada municipio y de cada departamento de la República. Y Oscar, en esa línea, toda esa política que se llevó en el punto de quiebre que ya mencionaba Axel a partir de 2009, 2010 y que duró más o menos una década, parece que se rompió con la crisis que se sufrió, la crisis política que se afrontó por el tema de la CICIG. Básicamente ahí hubo un rompimiento de muchos de los procesos que se traían, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil,
y algunas instancias que se habían creado, como ya lo mencionaba Axel. ¿Se puede retomar esa institucionalidad que en su momento pues, se perdió? ¿Quién tiene que tomar, digamos, el liderazgo en ese tema? Mire, yo creo que definitivamente el Ejecutivo tiene un poder sumamente alto para poder enderezar el tema. Por lo menos planteando la mesa y empezar a gestionar todas digamos, las acciones necesarias que puedan llevar a sentarnos a la mesa, a una mesa de seguridad nacional, donde podamos planificar qué queremos en el tema de justicia, en el tema de seguridad, en el tema de criminalidad, que son una serie de temas que se vinculan y que uno no los puede analizar, digamos, a simple vista. Alex tocaba el ejemplo del debido proceso, del nivel de investigación que el Ministerio Público hace, de las bases de datos con las que el Estado cuenta para tener control de la gente que ha cometido delitos y de todos los niveles de inversión que se requieren en este caso. Yo creo que el gobierno actual sí puede tomar el liderazgo, como pudo tomarlo en otros temas. Hay una crisis política que también se está, digamos, interconectando con esta crisis de criminalidad, y es ese divorcio institucional. El Congreso de la República haciendo lo que quiere, el Ejecutivo haciendo el esfuerzo por lo que él quiere también, el organismo judicial que no se preocupa de las quejas que presentamos abogados y partes en el proceso de investigación criminal o persecución penal. Y entonces ese divorcio no puede continuar. Las buenas prácticas que en el pasado han dado resultado, como bien se mencionaba, son acciones, pero son acciones, digamos, individuales o por diferentes sectores. Necesitamos agrupar esas acciones de éxito, esas experiencias que nos han dado un rédito y formar un criterio para seguir adelante una política nacional. Y el gobierno perfectamente lo puede hacer. No se trata de decir, ayer ganamos, ya los vencimos, ahora están detenidos de tal forma, vamos a remozarlo, porque seguimos haciendo lo mismo, seguimos administrando la crisis. Es necesario hacer un poco de humildad de que las instituciones dejen de hacer política personal y se sumen a una política nacional donde cada institución aporte lo que por ley le corresponde aportar en esas mesas de diálogo. Algo rápido, algo concreto y que nos interese el camino hacia donde tenemos que dirigirnos. Axel, hay una realidad política, como ya lo mencionaba Oscar, y es, digamos, la oposición que enfrenta al gobierno desde el Congreso y lo que ya usted también mencionaba, el tema de ese enfrentamiento con el Ministerio Público. ¿Se puede hablar de una política nacional de seguridad cuando estos entes están confrontados? En todo caso, hay fuerzas políticas que desean que este escenario se siga profundizando para debilitar al gobierno. ¿Cómo se logra esa política nacional con estos actores enfrentados y esos intereses inconfesos? Yo creo que aún a pesar de la situación política y la confrontación institucional, hay cosas que pueden hacerse muy concretamente y muy prácticamente. Por ejemplo, el tener una política de desempeño territorial en donde el comisario, que esperamos que no sea político, el fiscal distrital, el gobernador asuma el rol que le corresponde como representante del presidente en planificaciones territoriales un poquito más afinadas, que se ha hecho muchas veces. O sea, el plan departamental de seguridad no se está haciendo. No hay control sobre la actividad investigativa a nivel departamental, a nivel municipal. O sea, muy a pesar de todavía tener un problema de confrontación política o un problema de egos institucionales, porque realmente más que de confrontación ideológica es de egos institucionales, hay mucho que en lo territorial se puede mejorar a través de la función de gobernadores, alcaldes, mesas de discusión a nivel departamental, que ha funcionado muchísimas veces y que se alejan un poco de ese vector político para hacerlo muchísimo más práctico y aterrizado en la realidad. Me quedan pocos segundos, pero quisiera terminar con esta pregunta para ambos. Ante la desesperación que pueda provocar esta situación en la sociedad, muchos apelan al método Bukele. En los segundos que nos quedan, ¿creen ustedes que es posible aplicar eso? ¿Y qué consecuencias tendría? Axel, empezamos con usted. Yo creo que definitivamente no. Somos países completamente distintos. A mí, la vena dictatorial le tengo muchísimo temor. Yo creo que seguir
elevando figuras personalizadas es el error más grande que se puede cometer en una visión de país de largo plazo. Y creo que la solución tiene que estar en la institucionalidad, en la fuerza de las instituciones y del sistema jurídico. Oscar, terminamos con usted. Yo también, yo no coincido con bucalizar este tema. Eso es un error. Bueno, el error, miren, en San Pablo lo que está pasando, la instauración de una dictadura, centros de concentración, no sirve. Eso no es ni bueno pensar. Lo que tenemos que hacer es tener la humildad institucional, un liderazgo que puede venir del Ejecutivo para iniciar una plática. No hay problema que se resuelva con desesperación. Los problemas se resuelven tratando de enfrentar los problemas que tenemos enfrente con políticas, en este caso, a largo plazo, con una reinstitucionalización y una voluntad de todos los políticos que no pueden usar la criminalidad como una oferta electoral. Es decir, si les va mal a aquel, me conviene a mí. No, eso no puede ser. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por su análisis, y esperamos que se pueda realizar esa política de seguridad a nivel integral, a nivel nacional, con la coordinación de todos los entes que tienen una responsabilidad en esto para salvar vidas y para tener una Guatemala en la cual podamos vivir tranquilamente. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, por su análisis, y a ustedes en casa, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.